Podcast Reglas Jurídicas presenta. Seguimos con el curso de Derecho Procesal Civil. En esta ocasión vamos a hablar de las providencias judiciales, capítulo 12. Corresponde al Estado asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo. Así lo establece la Constitución Política Colombiana en el artículo 2. Y desde luego todos los ordenamientos constitucionales propenden por ese orden jurídico justo y equitativo. Como consecuencia del surgimiento de un conflicto, se requiere un pronunciamiento judicial para la verificación o realización de un derecho sustancial. Como lo señalamos en el capítulo 5 de los podcasts que hemos presentado, la jurisdicción está dada para procurar la solución de las controversias que se presentan en una sociedad, contenido que tiene lugar cuando se hace uso de la acción y se concreta en la pretensión, tema que también lo analizamos en un podcast anterior. El pronunciamiento fue puesto en cabeza de las personas que fungen como jueces, a quienes se les ha confiado la función de administrar justicia por ser delegados del Estado, permanente como los funcionarios de la rama judicial y transitoriamente para los árbitros y conciliadores según las reglas de los artículos 116, 228 y 230 de la Constitución Política. Hablemos de las providencias judiciales. Son aquellas decisiones del juez mediante las cuales emite órdenes a las partes procesales dentro de una actuación judicial. En algunos casos a terceros. Las decisiones del juez están contenidas en las providencias judiciales clasificadas en autos y sentencias. Algunas se emiten de manera escrita, otras orales. Estas, a su vez, pueden emitirse en audiencias o diligencias. Así lo ha previsto nuestro Código General del Proceso. Hablemos de los autos. Son providencias judiciales en virtud de las cuales el juez da impulso al proceso. Con él se avanza a las etapas procesales. Se clasifican en autos de trámite o sustanciación y autos interlocutorios. Los autos de trámite o de sustanciación son providencias simples que solamente impulsan el proceso, dan paso de una etapa a otra. Sirven de ejemplos las providencias que fijan fecha para la celebración de la audiencia inicial, aquella que señala fecha para llevar a cabo un remate, la que da traslado del avalúo. Todas estas providencias no requieren motivación alguna, por eso las llamamos simples. Los autos interlocutorios corresponden a las providencias que resuelven un asunto de fondo, distinto por supuesto al objeto o problema jurídico del proceso. Eso debe quedar claro. Tales como la que resuelve una excepción previa, la que decide un incidente o una petición de nulidad, según los artículos 128 y 132 del Código General del Proceso. La que resuelve sobre la oposición al secuestro, la que decide un recurso de reposición, la que resuelve un recurso de apelación de autos. Estas providencias, contrario
a los autos de trámite deben motivarse de manera breve y precisa. Así lo establece el inciso primero del artículo 279 del Código General del Proceso. Como señalamos, pues su objeto es totalmente distinto al problema jurídico que corresponde al debate de la contienda judicial. Las sentencias, que es la otra clase de providencias. Según el artículo 278 del Código General del Proceso, son las providencias judiciales que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera fuese la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Inciso primero de la norma citada. Clasificación de las sentencias. De acuerdo con la naturaleza de la pretensión, las sentencias son declarativas, de condena, constitutivas o ejecutivas. Depende de la pretensión que se haya invocado. Por ejemplo, si se pide que se declare la responsabilidad contractual, la sentencia es declarativa porque deviene de una petición de la misma naturaleza. Si la pretensión se ocupa de solicitar el pago de una indemnización, la sentencia es de condena. Cuando se invoca el pago de una obligación contenida en un título ejecutivo, la sentencia es ejecutiva. Sentencia anticipada. De ordinario, todas las etapas propias del procedimiento deben cumplirse dentro del escenario de la oralidad. Esa es la teleología del artículo 3 del Código General del Proceso, al señalar que las actuaciones se cumplirán en forma oral pública y en audiencias, salvo las que expresamente la ley autorice llevarlas a cabo por escrito, o aquellas que estén amparadas por alguna reserva, como en el caso de asuntos relacionados con menores. Sin embargo, la ley procesal señala que cuando en disposición especial se autorice decidir de fondo por ausencia de oposición del demandado, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia. Así lo establece el artículo 120 del Código General del Proceso en la parte final. Lo anterior es propio de los principios de celeridad y economía procesal que permiten adelantarse el fallo en las excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de definición de la litis. Así lo dijo la jurisprudencia de la Corte Suprema en una decisión del 15 de agosto del 2017. Posición reiterada en otras peticiones o en otras providencias mejor de la misma corporación. Regulación normativa de la sentencia anticipada, es decir, ¿dónde está fundada? De acuerdo con el artículo 278 del Código General del Proceso, en cualquier estado, el juez deberá dictar sentencia anticipada total o parcial cuando se presente alguna de las siguientes eventualidades. Primera, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada,
la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. En todos estos casos, el juez puede dictar sentencia anticipada, precisándose desde luego que en el caso de la prescripción extintiva deberá haberse formulado la respectiva excepción de fondo. Este precepto se aplica a todas las actuaciones judiciales, me refiero al artículo 278 que autoriza las sentencias anticipadas, aquellas donde el extremo pasivo no presenta oposición o no contesta la demanda, como sucede con el artículo 97 del Código General del Proceso. Del mismo modo, en aquellos escenarios donde la ley no admite controvertir la pretensión, como en el caso del proceso de expropiación, según la regla quinta del artículo 399. Así se desprende del inciso final del artículo 120 de la obra procesal citada al señalar, no obstante, cuando en disposición especial se autorice a decidir de fondo por ausencia de oposición del demandado, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia respectiva. En tales eventos, pese a la regla general de la oralidad que orienta el proceso judicial, se impone el principio de economía procesal, con fundamento en el cual la fase escritural tiene plena cabida en cualquier estado del proceso, como sucede, por ejemplo, también en los procesos de restitución de inmueble dado en arrendamiento, donde el artículo 384 autoriza dictar sentencia anticipada cuando el demandado no se opone a la pretensión de restitución. Sentencias concluyentes, otra clasificación, son las que definen el problema jurídico en su integridad, totalmente, nada queda, generándose una decisión definitiva cobijada por la cosa juzgada material, lo que la hace intangible e inmodificable luego de ejecutoriada. Sentencias orales y escritas. De acuerdo con la modalidad, puede ser oral o puede ser escrita. Las primeras hacen referencia a esas previsiones del artículo 372 y 373 del Código General. Las escritas pueden considerarse anticipadas cuando el demandado no contesta la demanda o no existe oposición, en los casos señalados anteriormente, según las reglas del 278. También tiene lugar la sentencia escrita cuando el juez no le sea posible dictar sentencia oral en la misma audiencia inicial o de juzgamiento. En este caso, según lo autoriza el artículo 373, numeral quinto, inciso tercero, se anuncia el sentido del fallo, esto se hace oralmente, y la decisión se profiere por escrito dentro de los 10 días siguientes. Formalidades de la sentencia. La formalidad, la forma, la estructura, hace relación con lo previsto en el artículo 279 del Código General del Proceso, norma que nos señala que debe expresarse en la sentencia el contenido correspondiente, y este hace referencia a la motivación breve y precisa del problema jurídico, de las pretensiones, de las excepciones de mérito y medios probatorios. Por supuesto, la suscripción por parte del juez que le da validez a la decisión. Está prohibida la transcripción de documentos que obren en el expediente, eso hace parte de la formalidad.
El contenido de la norma, es decir, del artículo 279, es el siguiente. Salvo los autos que se limitan a disponer de un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. No se podrán hacer transcripciones o reproducciones de actas, decisiones o conceptos que obren en el expediente. Las citas jurisprudenciales y doctrinales se limitarán a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada fundamentación de la providencia. Cuando deba dictarse por escrito, la providencia se encabezará con la denominación del juzgado o corporación, seguido del lugar y la fecha en que se pronuncie, y terminará con la firma del juez o de los magistrados según sea el caso. En todo caso, continúa diciendo la norma, en todas las jurisdicciones ninguna providencia tendrá valor ni efecto jurídico hasta tanto hayan sido pronunciadas y, en su caso, suscrita por el juez o magistrados respectivos. Eso hace referencia a la forma de la providencia, ya sea oral o ya sea por escrito. Contenido esencial de la sentencia, es decir, vamos a las reglas de fondo. El contenido de la sentencia se relaciona con su estructura. Lo dijimos en el precedente anterior. Esa síntesis de la demanda, de su contestación, hace parte al resumen de lo que pidieron las partes, el fundamento fáctico y la réplica que el demandado hizo, así como los medios exceptivos planteados. Ya estamos dentro de una motivación de fondo de la contienda jurídica. Se señalará el problema jurídico o problemas jurídicos que debe resolverse con fundamento en la fijación del litigio hecho en la audiencia inicial, según el artículo 372. Luego se da aplicación a los pasos imperativos que da cuenta el artículo 280 del Código General del Proceso. Esta norma exige que la sentencia debe contener una motivación crítica de las pruebas, con explicación razonada de las conclusiones de ellas, acorde con los análisis o razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios. Debe expresarse las disposiciones que se han de aplicar para fundar el fallo. Recuérdese que toda decisión debe estar fundada en la prueba regularmente aportada al proceso y, por supuesto, con una motivación inminentemente legal, porque estamos dentro de un Estado de Derecho. La motivación crítica de las pruebas obedece a la apreciación de acuerdo con la sana crítica, según el artículo 176 de la obra procedimental citada. Del mismo modo, obliga a tener en cuenta las presunciones legales de la prueba de indicios que resulten de la conducta de las partes. Así se desprende de la parte final del inciso primero del artículo 280 al señalar que el juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella. Obliga a que la parte resolutiva esté precedida de la fórmula sacramental administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Eso se debe a que el juez es un delegado del Estado y administra justicia porque fue nombrado para esa actividad pública, y esa función la hace en nombre de la ley porque somos un Estado social de derecho.